Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien, como ya vieron en el título del video, les voy a enseñar cuáles son los tipos de pinceles. Como ustedes saben, los pinceles son la varita mágica del artista. Con este pequeño artefacto, con este delicado artefacto, bastante bello por cierto, con este artefacto es que hacemos magia. Con este artefacto convertimos la pintura en arte. Y bueno amigos, así como está este pincel, hay muchísimos más de diferentes tipos, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Y en este video vamos a aprender para qué sirve cada uno. Bueno, no les voy a recomendar marcas porque ya les dije, esto es como las varitas mágicas. El pincel te elige a ti, así que pues, para mí se me acomoda alguna marca, para ustedes se les puede acomodar otra. Entonces realmente depende mucho de eso. Ahora sí les voy a enseñar cómo distinguir cuál es una buena marca y cuál es una mala marca. Así que sin nada más que decir, empecemos. Bien, pues anteriormente los pinceles se hacían con pelo de animal. Y pues eso era bueno porque dependiendo del pelo del animal que se ocupara era qué tan bueno era el pincel. Actualmente ya no se ocupa así porque pues como ustedes saben hay especies en peligro de extinción y pues los derechos a los animales también ya son pues no son los mismos de hace unos años. Entonces se ha optado por utilizar pinceles sintéticos y pues prácticamente ahorita todos los pinceles sirven para lo mismo. O sea, es que antes era diferente, antes había pinceles para acrílico y antes había pinceles para óleo, pero actualmente los pinceles ya sirven para ambos, tanto para acrílico como para óleo. Ya no hay distinción de pinceles, puedes ocupar cualquier pincel. Lo único que cambia entre un pincel de acrílico y un pincel de óleo, normalmente los pinceles de acrílico son pequeños, o sea no son tan largos, son pues como este, tienen un tamaño normal, puedes estarlos ocupando de esta manera. Y pues esto es un pincel para acrílico, para acuarela, para cualquier cosa que no sea óleo. Y un pincel de óleo normalmente son así, son muchísimo más largos. Vean, este es el de acrílico, este es el otro, son muchísimo más largos. Y esto es porque cuando pintas con óleo tienes que pintar un poco de lejos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Digamos que esta pintura que está aquí es de óleo. La manera en cómo se pintaría esta pintura, bueno, si lo hiciéramos de la manera en cómo debería de hacerse, es así. O sea, desde lejos estaríamos pintando y observando, porque para eso se supone que el óleo se tiene que pintar desde lejos para así poder ver cada uno de los detalles. Yo realmente no ocupo esta técnica, o sea, realmente pinto óleo con estos, pero lo adecuado, lo aceptable debería ser que pintaras con óleo desde lejos y con estos de una manera bastante difícil de hacerlo, pero pues bueno, así es como lo hacen los grandes maestros según esto. Y pues así amigos, pero bueno, básicamente actualmente puedes ocupar, este lo puedo ocupar para acrílico y este también lo puedo ocupar para acrílico, y ambos también los puedo ocupar para óleo y para lo que yo quiera, porque ya son sintéticos, porque ya no se dañan, porque pues ya, bienvenidos al siglo XXI, año 2017 amigos. Pero bueno, básicamente un pincel es mejor, un pincel es más bueno. Pueden identificar las marcas entre más suave sea. Entre más suave es un pincel es mejor, tiene mejor calidad. Si está un poco duro o medio astilloso, puede que no te sirva tanto. Ojo, también depende muchísimo de qué técnica quieras emplear. Si quieres que tu pintura quede como con cierta textura o quede muy empastada, igual sí te conviene comprarte un pincel que sea más duro. Pero yo les recomiendo que si quieren pintar pues de una manera delicada y que les quede todo como muy perfeccionista, sí se compren pinceles que sean cada vez más y más suaves. Recuerden, entre más suave es mejor el pincel, pero recuerden que entre mejor sea el pincel también es mucho más caro. Entonces les recomiendo que para empezar a pintar, si son principiantes, cómprense pinceles que no sean tan buenos ni tan malos, que estén en un punto medio y que sean más o menos pues baratos. Bien, pues vamos a enfocarnos un poco más en lo que serían los pinceles para acrílico y para óleo, porque bueno, yo les recomiendo que cuando pinten con acuarela no ocupen pinceles. Actualmente existe algo que se llama Aqua Brush. El Aqua Brush son pinceles que ya vienen hechos como de plástico y ellos traen como su propia agua, entonces así ya no están gastando como en los vasos. Se ocupa muchísimo hoy en día en la acuarela, entonces sí les recomiendo que para la acuarela ocupen más los Aqua Brush. Es como un nuevo método un poco más moderno que pueden emplear y pues se me hace que es muchísimo más eficaz para la acuarela. Como les decía, realmente no hay una distinción entre pinceles de acrílico y óleo, simplemente cambia que uno es más largo y el otro es más corto. Pero bueno, les voy a explicar cuáles son cada uno de los pinceles, más que nada los que son más populares, los que más se utilizan, para que ustedes ya sepan utilizarlos y emplearlos para cualquier momento. Bien, el siguiente pincel es uno de los pinceles más extraños, es el pincel de abanico. Y bueno, este pincel pues más que nada sirve para difuminar, o sea, difumina cualquier cosa. De hecho también se ocupa para pastel, para carboncillo, lo pueden ocupar para el acrílico y para el óleo y no hay ningún problema. Hay personas que lo ocupan para dar ciertos efectos como tipo de hojas, pero pues realmente es un pincel que yo casi no ocupo. Pero pues si quieren dar efectos más interesantes para cuando hagan naturaleza, pues sí les recomiendo que puedan utilizarlo y les va a facilitar muchísimo el trabajo.
Bien, la paletina o la brocha común son pinceles muy anchos y pues suelen ser de un mango muy cortito. Se utilizan para dar grandes superficies de color, o sea, igual se utilizan mucho para hacer fondos, pero para lo que yo los ocupo más es para imprimar mis bastidores. Si no saben qué es imprimar, pueden checar este video que les va a estar apareciendo aquí arribita. También se utiliza mucho para poner barnices encima de la pintura. Bien, otro pincel que se ocupa bastante es el pincel plano. Bueno, el pincel plano también se ocupa bastante, es el segundo que más ocupo. Y pues es un pincel que tiene todos sus pelitos del mismo tamaño. Y pues se ocupa muchísimo para hacer delineados. Entre más delgado, pues más fino te va a salir el delineado. Pero también se ocupa mucho para mezclar colores. En caso de que no tengas una espátula, por ejemplo, normalmente se ocupa la espátula para mezclar los colores. Pero en caso de que no tengas una espátula, o bueno, por lo menos en mi caso, yo casi no me acomodo con la espátula. No me gusta mezclar colores con la espátula. Entonces lo que hago es que los mezclo normalmente con los pinceles planos. El pincel de punta redonda son pinceles que son como con la punta muy fina, demasiado fina, y lo demás es como muy gordito. Estos pinceles realmente sí se ocupan bastante en el óleo, demasiado. Yo los ocupo muchísimo. Se ocupan mucho para dar pequeños detalles. Se puede ocupar tanto para acrílico como para óleo, pero les digo, para óleo se ocupa muchísimo más que para acrílico. Bien, otro de los pinceles que se ocupan mucho es el lengua de gato. Y bueno, este pincel es como una mezcla entre el pincel plano y el pincel de punta redonda. Se ocupa mucho para pintar grandes espacios, para pintar más que nada los fondos. Pero también lo venden delgado, y cuando lo venden delgado es cuando yo lo ocupo para hacer detalles. Es un pincel bastante bueno, no te sirve para delinear, pero pues como les digo, sí te sirve bastante para hacer fondos. El otro pincel que también se ocupa mucho es el pincel de detalle. El pincel de detalle no es como tal un tipo, sino, bueno, sí es un tipo, pero es como un tipo de tipos. Porque existe pincel de lengua de gato, existe pincel plano y existe pincel redondo, y todos son pinceles de detalle. Lo único que cambia es que son pinceles muy delgados, demasiado, que se ocupan pues realmente para hacer pequeños detalles. O sea, si de por sí el pincel redondo se ocupa para hacer detalles, pues este se ocupa para hacer los detalles más diminutos que te puedes imaginar en la vida. Bien, el siguiente pincel se llama pincel mop, y este pincel es para esfumar, es para crear suaves transiciones de color sin que te queden texturas. Se ocupa un poquito más para el acrílico que para el óleo, pero pues es un pincel bastante bueno, más si quieres dar como acabados muy, pues como les digo, muy suaves. Y pues es un pincel bastante gordo que se ocupa para hacer este tipo de cosas, para hacerlos esfumados. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido bastante. Como ven, hay muchos tipos de pinceles, me faltó mencionar muchos más, pero estos son los que más se ocupan. Yo les recomiendo que siempre tengan a la mano un pincel de lengua de gato, un pincel plano y un pincel redondo. Son los que más van a ocupar, y pues también son los que más ocupo yo. Igual nunca está de más tener por ahí un pincel de detalle, un pincel que sea muy delgadito, para cuando tú quieras hacer cualquier detalle, ahí lo tengas a la mano. Y pues bueno, igual recuerden que siempre que ocupen sus pinceles, los laven. Si son para acrílico, se lavan con agua, y si son para óleo, se lavan con thinner, con aguarrás, con aceite, con lo que tú quieras. Aquí te va a estar apareciendo un video que te va a explicar un poco cómo funciona el acrílico y cómo te funciona el óleo, para que sepas cómo limpiar tus pinceles fácilmente. Y pues bueno, de verdad, no les sirve de nada comprar pinceles tan caros si no los van a cuidar. Un pincel se puede echar a perder desde la primera vez que lo utilizas si no lo sabes cuidar, y para cuidarlo simplemente tienes que limpiarlo, tenerlo en un lugar seguro donde no se vaya a dañar su forma. Y pues ya, bueno, pues aquí les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Ya saben que de todas maneras en la descripción del video les voy a estar dejando los links para que vayan, le piquen y hagan todas esas cosas. Y pues ya, eso fue todo, y sin nada más que decir, bye.